Buenos días a todos, agradecida por la invitación a esta actividad. En esta conferencia hablaremos acerca del manejo ecográfico de la patología mamaria, lo que el clínico, lo que el ginecólogo debe saber. Debemos entender que la mama se evalúa de forma multimodal, imagenológicamente hablando, y que no necesariamente la realización de los diferentes métodos de imágenes se realiza o lleva una evolución lineal, sino que vamos a recurrir a los diferentes métodos durante todo el proceso de diagnóstico y seguimiento de la patología mamaria. Durante la conferencia responderemos estas preguntas. Vamos a iniciar con las dos primeras preguntas que son indivisibles. ¿Quién y cómo? Y son indivisibles porque un buen operador debe conocer muy bien cómo se debe trabajar adecuadamente en la evaluación de la mama. El ginecólogo suele ser el primer contacto de la paciente, el primero que la evalúa e indica las imágenes. Lo primero por lo que debe velar el ginecólogo es que la paciente sea referida a médicos radiólogos que estén dedicados al área de la mastología, que tengan la disposición y la capacidad de integrar todas las imágenes y la información disponible. Veamos este caso que ejemplifica muy bien lo que les acabo de mencionar. Se trata de una paciente asintomática, acude para control anual, se realiza tomosíntesis, vemos las imágenes mamográficas sintetizadas en las que tenemos en pantalla, identificamos una masa irregular localizada en la unión de los cuadrantes internos tercio posteriores de alta densidad irregular espiculada, y que cuando evaluamos en proyección con compresión focal magnificada, identificamos adicionalmente que esa masa está asociada a calcificaciones, pero además tiene calcificaciones amorfas peritumorales. Al ultrasonido identificamos únicamente la masa, sin embargo esa enfermedad peritumoral aparente pues no tiene expresión por este método. Se decide realizar biopsia asistida al vacío, dado la presencia de esas microcalcificaciones peritumorales, para tratar de tomar muestra no solamente de toda la lesión, dado el tamaño que tiene, que es una lesión bastante pequeña, pero adicionalmente garantizar que íbamos también a tomar muestra de esas microcalcificaciones. Esta biopsia reporta un CA ductal infiltrante, pero que tiene asociado in situ alrededor del tumor. Dado este diagnóstico y por no haber logrado la remoción completa de las microcalcificaciones, se realiza una mamografía con contraste para estimar el área patológica que aún estaba presente en la mama. Acá vemos entonces la mamografía con contraste. Fíjense la presencia del clip metálico que nos señala el sitio de biopsia, pero adicionalmente podemos identificar adyacente al clip un área de realce no masa que está asociado a microcalcificaciones y corresponde con enfermedad tumoral residual. Esta paciente se planifica para cirugía y se hace el manejo radiopatológico de la pieza. Realizamos este manejo en conjunto con el patólogo, le señalamos al patólogo no solamente el sitio de la lesión, que está marcado muy bien por el arpón, al igual que el clip, sino que también marcamos los sitios donde se ubican las microcalcificaciones. Entonces, fíjense cómo es necesario recurrir a diferentes métodos de imágenes para poder tener una conducta más adecuada que garantice un manejo correcto de estas pacientes. Entonces el clínico debe supervisar que quien realice el estudio tenga un buen desempeño e interpretación de ese estudio, debe proporcionarle evidencia de la capacitación y la competencia necesaria para realizar el examen de ultrasonido mamario con éxito. Y para esto es necesario que conozcan las indicaciones, los principios básicos, las limitaciones del método, esté familiarizado con las alternativas y métodos complementarios,
conozca los instrumentos y el equipamiento requerido para realizar el estudio, además de que obviamente conocer la anatomía, la fisiología y la patología de la mama. Lo segundo por lo que debe velar el ginecólogo es que esa imagen que le va a ser entregada sea una imagen de calidad. El valor de la ecografía respecto de la detección y el diagnóstico de las alteraciones mamarias como del resto de las imágenes va a depender en gran medida de la calidad de la imagen. Y por supuesto la calidad de la imagen también depende a su vez de el operador, de que el equipo tenga una configuración óptima y entender que una calidad deficiente conlleva a interpretaciones erróneas y por supuesto a un mal manejo de esa patología. Y hacemos hincapié en esto porque fíjense este caso que lo ejemplifica muy bien. Esta es una paciente de 38 años de edad, embarazada, con una masa palpable en mama derecha, quien había acudido en anteriores oportunidades a realizarse ultrasonido y le habían reportado una masa de aspecto benigno, un probable fibroadenoma en la mama derecha, y le indicaron control semestral. Sin embargo, la paciente refiere una rápida evolución de esa masa y decide acudir a nuestro centro. Como es una paciente que está en edad de pesquisa y que tiene una sintomatología considerable, pues le indicamos tomosíntesis. Y acá vemos la imagen mamográfica sintetizada, podemos ver muy bien una masa irregular, espiculada, localizada en el cuadrante superinterno de la mama derecha. Y acá vemos la expresión ecográfica de esa masa. Esta masa fue biopsiada y reportó un carcinoma ductal infiltrante. Otro caso, también una paciente joven, con una masa palpable en mama derecha, cuadrante súpero externo, con una evolución de aproximadamente un año. Había acudido también en varias oportunidades a realizarse ultrasonido mamario, no tenía mamografía de base, esta era su primera mamografía. Y en los ecos anteriores solamente habían reportado condición fibroquística. Sin embargo, dado la edad de la paciente, indicamos mamografía y ponemos en evidencia una simetría de densidad localizada en el cuadrante súpero externo de la mama derecha que está asociada a microcalcificaciones y que al ultrasonido mamario correspondía con esta área, que podemos identificarla como un área no masa. Esta terminología está acuñada a la 6ª edición del BIRATS, a los avances que han reportado, encaja perfectamente con esa nomenclatura y corresponde con un área no masa que fíjense que es hipoecogénica, deja sombra sónica posterior, son esas áreas que modificamos la posición del transductor y no configura a masa, a nódulo. Sin embargo, esta zona corresponde con el sitio del área de asimetría y microcalcificaciones. Se plantea biopsia guiada por ultrasonido, pero adicionalmente, en vista de que la paciente presenta esta asimetría asociada a calcificaciones, se le hace también una comprobación radiológica de los cilindros. Es decir, una vez que tomamos la muestra de biopsia, estos cilindros los colocamos en el mamógrafo y evaluamos que tengan presente las calcificaciones, como lo podemos ver muy bien en la imagen. Entonces, como lo hemos mencionado, el médico que realice el estudio pues debe conocer muy bien cuáles son los requerimientos del equipo para poder realizar adecuadamente el estudio de ultrasonido mamario. La ecografía mamaria debe realizarse con un transductor con amplio ancho de banda, lineal, en tiempo real, de alta frecuencia, que funcione por lo menos con una frecuencia central de al menos 12 MHz, pero si es mayor, pues mucho mejor, y las zonas focales deben ser ajustables electrónicamente.
La Sociedad Venezolana de Mastología hace unas recomendaciones de cómo deben ser entregadas las imágenes y de acuerdo a lo establecido por la sociedad, pues deben ser presentados en CD, DVD o en papel fotografía especial o en acetato que tenga un tamaño de por lo menos 9 centímetros por 6.5 centímetros por cada imagen y en las nubes debe mantener el formato DICOM. El clínico debe realizar la solicitud del examen de ultrasonido mamario, facilitando o proporcionando una información suficiente para demostrar la necesidad de realizar el estudio y además poder interpretar adecuadamente los hallazgos que se encuentren en esa paciente. Entonces es necesario conocer los signos y síntomas, hallazgos relevantes en el examen físico y, si es posible, un diagnóstico provisional. El informe ecográfico debe llevar la siguiente estructura. Entender que es necesario o lo más recomendable es que los informes sean combinados, es decir, que tengamos una información integrada de la mamografía con el ultrasonido con un BIRATS único. La Sociedad Venezolana de Mastología hace la recomendación de que el BIRATS sea conocido y utilizado por todos los profesionales que se relacionan con la mastología, por supuesto tomando en cuenta las consideraciones particulares en la detección temprana del cáncer de mama en nuestro país. Ahora evaluaremos entonces cuándo y por qué. Con respecto a las indicaciones del ultrasonido, pues acá vemos una lista de indicaciones que son las que todos conocemos como masas palpables o signos y síntomas que nos sugieran cáncer de mama, hallazgos de sospecha y anormalidades en la mamografía, en resonancia u otros métodos, la evaluación de síntomas durante la lactancia materna y el embarazo, la evaluación de los implantes mamarios, la planificación de tratamiento en pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, la evaluación de la axila y la guía para procedimientos percutáneos. Pero vamos a ir un poco más allá, vamos a abordar otras indicaciones por las que el ultrasonido es un excelente método en la patología mamaria. El ultrasonido es una excelente herramienta en pacientes con mamas densas como un método complementario a la mamografía o tomosíntesis. Se ha determinado en numerosos estudios que el uso del ultrasonido asociado a la mamografía va a aumentar la tasa de detección de cáncer, sobre todo en pacientes con mamas densas. En la paciente que cursa con telorrea, el ultrasonido también es una excelente herramienta para evaluar a estas pacientes y poder descartar la presencia de lesiones papilares. Las neoplasias papilares pueden cursar con secreción unilateral, uniorificial, con masas palpables o la paciente puede estar asintomática. Estas lesiones suelen presentarse por ultrasonido como masas ecomixtas, como lesiones sólidas intraductales o intraquísticas. Con respecto al uso de ultrasonido en la paciente en neoadyuvancia, aunque este no es el método gold estándar, el método gold estándar es la resonancia magnética, el ultrasonido es una herramienta que es segura, es rápida, es reproducible, es económica, es accesible, así que puede ser una herramienta a utilizar en la evaluación de la respuesta de terapias neoadyuvantes, siempre y cuando, por supuesto, esté en las manos correctas. El ultrasonido nos va a permitir describir el tamaño, la morfología, los márgenes del tumor y muchas otras características de estas lesiones. Las guías de la Asociación China de Cáncer de Mama recomiendan el uso del ultrasonido después de cada 2 ciclos de terapia neoadyuvante. Este tema lo abordaremos en el bloque de mama, así que también están invitados a escuchar esta conferencia. Con respecto a la paciente mastectomizada, también el ultrasonido ha demostrado una excelente correlación con la clínica y ha logrado determinar
recidivas y diferenciarlas de necrosis grasa. Sin embargo, tomemos en cuenta que la necrosis grasa se representa mucho mejor en la imagen mamográfica o en tomosíntesis en las pacientes que tengan reconstrucciones autólogas, reconstrucciones con colgajos, pues es mucho mejor evaluarlas con mamografía. El ultrasonido dirigido hace referencia a que el ultrasonido que realizamos posterior a un hallazgo positivo en otros métodos de imagen mamaria. Dirigimos el ultrasonido al sitio de interés en búsqueda de encontrar una representación ecográfica de ese hallazgo y en caso de que amerite biopsia, el ultrasonido sirva como método de guía para el procedimiento. Usualmente lo utilizamos luego de una resonancia magnética. Fíjense este caso que les traigo, que es una paciente joven de 33 años de edad, que consulta por masas palpables de aparente larga data, no contábamos con los estudios anteriores. Al ultrasonido podemos distinguir múltiples masas de diferentes características, quistes simples, quistes espesos. En su mayoría, estas masas reunían características muy probablemente benignas. Sin embargo, una de ellas, en la mama izquierda, presentaba unas características de interés, era irregular, microlobulada, con vascularidad, por lo que decidimos planificarla para biopsia ecoguiada. Antes de realizar el procedimiento se le hizo una mamografía digital, sin embargo, por tratarse de una mama densa con múltiples masas, pues la mamografía no nos aportó, en este caso, ningún hallazgo adicional. La biopsia nos reporta un papiloma atípico y dadas las características de esta paciente y el resultado de biopsia, se refiere a la paciente para resonancia magnética. La resonancia pone en evidencia esta alteración, pero adicionalmente en la mama contralateral se observa otra lesión con unas características por resonancia magnética muy similares a la que ya había sido biopsiado previamente, por lo que se sugiere una biopsia a esta lesión. Entonces aquí es cuando acudimos al ultrasonido dirigido para poder caracterizar, para poder evidenciar y definir de cuál de todas esas alteraciones que ya habíamos visto correspondía con esa en específico que llamaba la atención por resonancia magnética. Ponemos en evidencia la alteración y la planificamos para biopsia coguiada. Y esta alteración también reportó un papiloma atípico. Con respecto a los implantes, saber que la FDA en el año 2020 actualizó las recomendaciones de la evaluación por imágenes de los implantes y para pacientes asintomáticas, la primera ecografía o resonancia magnética se debe realizar luego de 5 o 6 años del postoperatorio con controles cada 2 a 3 años. Mientras que para las pacientes sintomáticas, recordar que esto está hablando específicamente de implantes, de evaluación de implantes. Para las pacientes sintomáticas, en primera instancia recurrir al ultrasonido mamario y en caso de que el ultrasonido no sea cónsono con los síntomas o que los hallazgos sean inconclusos, pues allí vamos a indicar resonancia magnética. Con respecto a aquellas pacientes con sospecha de linfoma de células gigantes asociado a implantes, el Colegio Americano de Radiología recomienda como método de elección el ultrasonido mamario, que va a servir no solamente para el diagnóstico, sino también para guiar el procedimiento de toma de muestra. Y por supuesto, para cerrar, el ultrasonido axilar, que es el método ideal, el ultrasonido, para evaluar la axila. El Colegio Americano de Radiología recomienda en pacientes que están en neoadyuvancia realizar ultrasonido axilar antes y después del tratamiento para evaluar la evolución de los linfáticos. La Sociedad Americana de Cirujanos de Mama y el Instituto de Salud y Cuidado del Reino Unido recomiendan en sus guías el ultrasonido axilar preoperatorio en pacientes con cáncer de mama.
Recientemente se han publicado los resultados del ensayo SOUND, el cual consistió en determinar si la omisión de la cirugía axilar podría igualarse a la biopsia de ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama precoz, menor a 2 centímetros y con resultado negativo en la ecografía axilar preoperatoria. Evaluaron sobrevida libre de enfermedad a distancia, sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, y fíjense cómo tanto las pacientes con biopsia de ganglio centinela como en aquellas donde se omitió la cirugía axilar presentaban resultados similares. Dentro de las ventajas del método tenemos el aumento de la tasa de detección de cáncer de mama. Es un método ampliamente disponible, no emite radiación ionizante y en manos adecuadas es una excelente herramienta para la evaluación de la patología mamaria. Desventajas, pues es operador dependiente, tiene un mayor número de falsos positivos, mayor seguimiento a corto plazo, disminuye el valor predictivo positivo de la recomendación de biopsia. Para concluir, podemos decir que el ultrasonido es una excelente herramienta complementaria en el diagnóstico, manejo y seguimiento de la patología mamaria. Debemos conocer los parámetros y estándares requeridos en la imagen ecográfica mamaria, eso es fundamental, y lo más importante, conformar equipos de trabajo multidisciplinarios en el manejo de estas patologías. Muchas gracias por su atención.